doctora Yamile Corredera Salum. Ella es patóloga y dermatopatóloga, adscrita al Departamento de Patología del Campus Centro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ella es académica en un hospital de salud y además tiene un programa de becados que se llaman becados allá en Chile. Acá nosotros le llamamos residentes de dermatopatología y de patología en la Universidad de San Pedro. Mile, muchísimas gracias y estamos ahora sí para empezar. Y con este tema que me pareció fantástico, el de Elizabeth, si puedes apagar tu micrófono para que aparezca nada más la foto de Yamile. A ver, aquí que aparezca la foto de Yamile. Listo. Entonces, pues bueno, bienvenida Yamile, muchísimas gracias. Como les decía, este tema fantástico, ¿no? ¿Qué puedo hacer y qué no debo hacer con la información para que mi dermatopatólogo me entregue los mejores resultados? Algo con lo que siempre estamos peleando en las requisiciones y en la forma de toma de biopsia, y me encanta el tema que nos lo amplíes. Muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los que están escuchando. Espero que les resulte útil mi presentación. Esta es una presentación que yo di hace unos meses en una sesión para dermatólogos en el norte de Chile, y que la hice en base a, bueno, la verdad hay algunos papers que fundamentan lo que van a ver ahora, y en base más bien a la experiencia y a la experiencia compartida con todos mis colegas dermatopatólogos. En cierta forma esto es una especie de llamado de atención, pero con buena onda, así que una de las premisas de poder escuchar y ver esta charla es no enojarse, no pelearse, no resentirse, y tratar de utilizar los tips para obtener un mejor diagnóstico, que en el fondo es lo que a nosotros nos sirve para lograr ayudar mejor al paciente. Siempre tomemos en cuenta que la biopsia cutánea es uno de los procedimientos más simples, que se realiza con mayor frecuencia por el dermatólogo, incluso por el no dermatólogo cirujano. ¿Y por qué es tan útil y frecuente? Porque da mucho resultado con un pequeño procedimiento que no es muy costoso y tiene una alta rentabilidad, es muy informativo. Entonces nosotros tenemos que tratar de unificar el lenguaje del informe histopatológico para lograr un mejor tratamiento del paciente, y muchas veces la falta de comunicación o la falta de uniformidad en los términos que utilizamos, o el entendimiento de lo que los patólogos necesitamos para poder hacer este diagnóstico, llevan a que se produzca realmente un informe de mala calidad, insuficiente, o que se pierde el tiempo, y que el paciente, digamos, es el único perjudicado en todo esto. En el proceso de diagnóstico en anatomía patológica tiene sus fases, tiene una fase de macroscopía y una fase de microscopía. La fase de macroscopía la hacemos nosotros sentados en un laboratorio especial, con aspiración, etc. Evaluamos, dibujamos, sacamos fotos, y hacemos un diagnóstico generalmente, en la mayor parte de las veces, en la macroscopía, y la microscopía nos sirve para corroborar el diagnóstico que tiene el paciente. En esta foto ustedes pueden ver una unión gastroesofágica, que tiene aquí un tumor que está justo en la unión de la mucosa gástrica con el esófago, que son totalmente distintas, y ven este tumor acá que se ve al lado, que corresponde a un adenocarcinoma. Y en esta otra foto, ustedes pueden ver 3 fotos de la macroscopía de un colon, que tiene estos pequeños orificios, ¿no es cierto?, que tienen aquí contenido, y que están cortados aquí longitudinalmente, y corresponde aquí perfectamente la macroscopía con la microscopía a un divertículo en el colon. Entonces nosotros podemos ver la macroscopía, la microscopía, y hacer el trabajo completo. En el caso de la dermatología, la macroscopía la hacen ustedes.
la hace quien toma la muestra, que tiene una imagen clínica completa e incluso tiene una imagen dermatoscópica, o sea, tiene mucha información que lo ideal es que a nosotros la transfieran porque nosotros no la vemos. Esta es una foto de mi querido profesor doctor Casas, José Casas, que está en su laboratorio haciendo la macroscopía ahora hasta hace poco. Es una foto que me pasó su hija, Isabel Casas, una gran amiga de todo el grupo de dermatopatólogos latinoamericanos, y que muestra que nunca es tarde para hacer macroscopía y que la macroscopía es algo que uno no lo difiere, que lo tiene que hacer uno porque siempre puede obtener algo, aunque sea de un pequeño fragmento diminuto de 2 o 3 milímetros. Esta es una orden de biopsia en donde ustedes pueden ver que lo que se está transfiriendo a nosotros como diagnóstico no es muy útil. Aquí tengo, o sea, diagnóstico clínico dice Nebus pierna derecha. Aquí dice Nebus pierna derecha en diagnóstico y antecedentes. Órgano, el órgano no es un Nebus, es piel, ni siquiera es la pierna completa. O sea, uno pudiera imaginarse que esto es una pierna, pero aquí dice clínica, cirugía coloproctológica. Entonces, no sé, también podría ser un recto y que se equivocó, uno le entra un montón de dudas, pero esas son las cosas que uno recibe. Y la información que viene en la orden de biopsia es única, es imprescindible, y a nosotros es de mucha utilidad porque, como les dije, estamos perdiendo una parte del proceso diagnóstico. Aquí, estas son las cosas que nos llaman la atención a nosotros y que tenemos que llamar por teléfono, preguntar, buscar los antecedentes, muchas veces, si es que tenemos algún problema con la biopsia. Esta era la muestra que mandó el paciente, el médico, que fue procesada. Fíjense que esto corresponde a esto, uno hace un poco de correlación, pero la verdad que esto no parece una pierna y no ayuda en nada. Entonces, la información que uno incluye en un papel tan importante como la orden de biopsia, tiene que ser útil, tiene que ser atingente. Finalmente esto era un poroma. Para nosotros, que somos totalmente dependientes de quien nos envía la biopsia, confiamos ciegamente y tenemos, digamos, como elementos diagnósticos previos al diagnóstico histopatológico, esta información, es muy importante todo lo que ustedes puedan agregar. Y lo que puedan agregar, ojalá que sea hecho dentro de la orden de biopsia, y en caso contrario, pueden apoyar con información a través de fotos o a través de una llamada telefónica. Siempre va a ser bienvenida. Fíjense que este es un paper de Lorenzo Cerroni, que salió hace unos años ya, en donde ellos estudiaron 100 biopsias de archivo en 8 años, en un estudio retrospectivo, en que digitalizaron láminas y 2 fotos clínicas por cada caso. Ellos incluyeron solamente casos de biopsias que tenían foto clínica. Y excluyeron todas las muestras insuficientes, los casos en que no se aportó la foto clínica oportunamente, o aquellos casos que no tenían un diagnóstico clínico final inequívoco, es decir, los casos en donde el diagnóstico no permitía tomar una decisión terapéutica. O sea que el gold standard de las biopsias que ellos incorporaron eran biopsias que tenían un diagnóstico específico al final. Y fíjense, la información que venía en las órdenes era muy limitada. La mayor parte de los diagnósticos tenía en general, para los casos de patología inflamatoria, tenía diagnósticos imprecisos, es decir, fraseos imprecisos y no específicos. Y se sugería la correlación clínico-patológica. Entonces ellos dijeron, ¿cómo me puede ayudar a mí una foto, el aporte de una foto en forma oportuna para el diagnóstico? Y miren qué pasó acá. Los 9 patólogos que evaluaron estas 100 biopsias consecutivas informaron correctamente estas biopsias, de 100 biopsias, ¿no es cierto? Informaron estas sin haber visto la fotografía clínica. Después de haber visto la fotografía clínica, fíjense cómo aumentó,
aumentó el número de biopsias con diagnóstico correcto, es decir, en esta columna el número de biopsias que fueron cambiadas de un diagnóstico incorrecto a un diagnóstico correcto aumentó. ¿Se fijan? Aquí por ejemplo, tenía 29 que informó incorrectamente y que pudo corregir después de haber visto la fotografía clínica, es decir, que el aumento de la certeza diagnóstica con el aporte de una fotografía es muy importante, es muy alto. Y además, en aquellos patólogos que no hicieron el diagnóstico correcto, y todos se equivocaron, que había un caso, no me acuerdo por ahí, el diagnóstico clínico que venía en la orden era un diagnóstico incorrecto. Y en aquellos en los que no cambió mucho, y que hicieron el diagnóstico sin foto, hicieron el diagnóstico correcto, al ver la fotografía, aumentó su nivel de confianza, que también se evaluó de 0 a 100, y pudieron hacer el diagnóstico mucho más rápido y sin pedir recortes, sin solicitar información clínica, etc. O sea, mejoró el tiempo de informe y se reduce el costo del manejo de la biopsia por paciente. Aquí tienen un caso en donde tengo esta orden de biopsia. Dice, bueno, una de las cosas que no dije, pero que no la voy a decir y que es obvia para todos, pero cuando llenen una orden de biopsia, si no la pueden llenar con a máquina o en computadora, si no tienen un preformato que lo rellenan en la computadora, háganlo con letra legible, siempre, ¿ya? Aquí dice, bueno, tengo un bestiario de un montón de órdenes que siempre voy guardando de cosas que interpretamos y que nos reímos porque de repente, no me acuerdo, pero en unas biopsias del surco nasopeniano, por ejemplo. Entonces, eso no existe, pero cuando uno lo lee parece que estuviera leyendo nasopeniano, y no existe el surco nasopeniano. O probablemente sí, pero nunca lo hemos visto, pero bueno. Aquí dice lesión fibrovascular en dorso derecho. Y aquí, bueno, muy difícil de interpretar, dice 6 meses con pápulas eritematosas, de consistencia fibrosa, ahí dice el diámetro de 0,5 a 2 centímetros, pápulas, bueno, la definición de pápula, ¿se acuerdan, no es cierto? Una pápula es algo pequeño, no es grande. En dorso, extremidades, entonces uno la verdad que se imagina una erupción eritematosa, papular, eritematosa, difusa, y lo que ve es esto. Y en realidad, estos son nódulos, tumores, no son pápulas. Entonces, la transferencia de información tiene que ser lo más certera posible. Y esta foto clínica la obtuve porque me comuniqué con el paciente. El paciente me mandó la foto que él se había tomado en su casa. Miren la histología de la biopsia de la lesión que mandó este dermatólogo, y fíjense que el infiltrado compromete todo el espesor de la dermis, es un infiltrado difuso que llega hasta la hipodermis, contacto a los márgenes, muy denso. No voy a preguntar diagnóstico porque la idea es mostrarles casos, ejemplo de dificultades diagnósticas. Y fíjense, la inmunohistoquímica es positiva para CD4, CD123, CD156. El paciente pertenece al grupo de hinchas del Colo-Colo, como pueden ver, así que había que irse con mucho cuidado con el diagnóstico que uno hacía. Y se hizo el diagnóstico de linfoma de células plasmocitoides dendríticas blásticas, que tiene una sobrevida de 0 a los 5 años. Esto se hizo muy rápido, en base a los hallazgos inmunohistoquímicos e histopatológicos, y yo contacté directamente al paciente para que inmediatamente se metiera en el sistema oncológico y le hicieran el tratamiento. Anteayer me llamó por teléfono y me dijo que estaba bien, ya lleva 6 quimioterapias, se aclararon todas las lesiones, el paciente hablaba
con una voz muy gangosa, tenía lesiones en la mucosa respiratoria de la orofaringe y de la rinofaringe. Y ahora el paciente habla perfectamente bien, o sea, se hizo un diagnóstico rápido, se interpretó rápido, y estas son las fotos clínicas del paciente que fueron enviadas por el dermatólogo que lo revisó una vez que se hizo la sugerencia del diagnóstico de un linfoma. Fíjense que esto en ningún momento han sido pápulas. No sé si alguno puede ver una pápula, pero estos no son pápulas, ¿ya? Son tumores. Entonces es muy importante transferir la información con certeza. La información que va en la solicitud de biopsia es una herramienta esencial de comunicación entre el patólogo y el dermatólogo. La información imprecisa o faltante nos puede a nosotros hacer caer en otro diagnóstico que nos obliga a pedir exámenes, repetir técnicas, hacer desgastes, hacer técnicas especiales, hacer inmunohistoquímicas que no corresponden, y todo eso se puede evitar informando lo que se debe informar, o sea, llenando una orden de biopsia, ojalá que esté estandarizada, con nombre, apellido, edad, sexo. Ojo con es muy importante poner el sexo, porque hay nombres que hoy en día uno no sabe si son sexo masculino o sexo femenino, porque son nombres que ya no tienen, uno puede decir este nombre de mujer, este nombre de hombre, y el sexo importa en el diagnóstico histopatológico, porque hay enfermedades que se dan con mayor frecuencia y otras que no. Otra cosa que es importante, hay una barrera entre, una barrera de creencias entre los clínicos que prefieren no informar clínicamente algunos datos clínicos del paciente para no influenciar al dermatopatólogo en su diagnóstico. Imagínense, ¿cómo se le ocurre que van a hacer eso? Entonces, tienen que poner toda la información que pueda, llenar la hoja de biopsia. Y lo otro es que mucha gente no llena la información porque no tiene la capacitación para hacerla, o sea, no saben lo que tienen que incluir y lo que es importante. Yamile, tenemos aquí un par de comentarios para que se empiecen a animar a comentar. Elizabeth Ball dice que bellas fotos, Yamile, en relación al linfoma, al plasmablástico que presentaste. El doctor Leonel Fierro, él es cirujano, dermatólogo, dermatoncólogo de México, y dice, todo cirujano dermatólogo debería escuchar esta plática, incluso entrar al laboratorio y entender la técnica y proceso desde la recepción de la pieza para entrar en conciencia de su labor. Saludos y felicidades. El doctor Eduardo Poletti, también dermatólogo, más bien dermatólogo internista de México, de la ciudad de Aguascalientes, dice, por supuesto, con muchas ganas de aprender. Un enorme saludo desde Aguascalientes. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios, y qué bueno que lo tomen así. Realmente yo creo que hace falta meterse en el laboratorio y saber cómo trabaja el patólogo para ver qué tan simple es el pequeño aporte fácil con información clínica. A veces... Yo te voy a interrumpir un segundo, y tenemos unos rotantes de la Universidad del IMSS de la Clínica 25 de Monterrey, ahí en nutrición. Ellos prácticamente no rotan en dermatología, a pesar de que son residentes de dermatología, y se involucran en todo el proceso de patología, y entienden desde la vida del residente o del becado de patología las complicaciones que surgen en una mala inclusión, en una mala recepción. Y creo que los residentes de dermatología, que no sucede, o los becados de dermatología, que no sucede en México, al menos en los programas que yo conozco, nunca van a un laboratorio de patología, ¿no? Nada más les enseñan a medio llenar la requisición, que de hecho en el instituto lo hacen muy bien, las requisiciones son muy completas, lo que a veces falta son las fotos, pero no entran a patología, nada más van a recolectar informes, o sea, el diagnóstico, ¿no? Claro. Eso es muy importante, la rotación por patología, por el laboratorio, quizás no tanto como para ver láminas o ver casos, sino más bien para entender cómo funciona el laboratorio, y para aclarar una cosa de la más simple. Hay personas que mandan una biopsia hoy día y mañana quieren el diagnóstico.
eso es puro desconocimiento de lo que demora el procesamiento de una muestra en fijación en formalina, la inclusión en parafina. O sea, hoy día la tecnología ha mejorado, por supuesto, se pueden procesar biopsias en el día a un costo altísimo, pero la biopsia de rutina tiene su tiempo y no se puede obtener una biopsia en menos de 48 horas. Siendo muy eficiente, por supuesto que sí, pero lo de rutina no es tan rápido. Entonces, con entrar a un laboratorio y ver los tiempos, los pasos, las dificultades que uno puede encontrar, yo creo que se toma conciencia y se piensa también que bueno, que yo puedo aportar haciendo esto, que es tan poco, es una cosa tan mínima, ¿no es cierto? Entonces yo puse ahí algunos ejemplos que son un poquito payasescos, pero así es la vida y pasan y siguen pasando. Y en realidad la gente que conoce el servicio de patología los comete cada vez menos. Muchas veces, y lo puse aquí al final, la falta de tiempo nos obliga a delegar el trabajo en un tercero, y la orden de biopsia la debería llenar el médico tratante, el médico solicitante, no entregárselo a la enfermera o al auxiliar o a otra persona para que la llene, porque si nosotros no la revisamos, puede venir cualquier cosa. Yamile, Juan Carlos Garcés, nuestro amigo de Guayaquil, patólogo y dermatopatólogo, dice, muy buen comentario del doctor Leonel Fierro, imprescindible la rotación por patología o dermatopatología de los residentes o becados de dermatología, y la rotación por dermatopatología viendo casos y placas también es importante para que vean las dificultades en las que se enfrenta el patólogo. Alejandra Toro, en Colombia, todo residente de dermatología sí va al laboratorio de dermatopatología y aprende a procesar macro y MOS. Cosas para agradecer al doctor Rodrigo Restrepo. Bueno, sí, claro, claro, todo depende de las áreas. Hay quienes se involucran totalmente y hay quienes deciden no hacerlo. Y Rodrigo allá en Medellín ha hecho una labor imprescindible en esto. Y sigue diciendo acá María Díaz, la rotación por dermatopatología es muy importante para nuestra formación porque uno empieza a imaginarse qué hay en la biopsia cuando está haciendo el examen clínico. Igualmente, cuando ve una lámina, se imaginan las posibles lesiones de la piel. Es más fácil entender la patogenia. Residente de dermatología del Hospital Universitario de Caracas. María, muchísimas gracias con esa contribución a tu experiencia. Harold Bolaños, el éxito de la patología está en un trabajo coordinado entre el clínico y el patólogo. Yo creo que no hay duda de ello, y cuando se incorpora eso prácticamente los genes, no sé, Mile, tú qué opinión tengas, que eres ahora la que nos estás hablando de eso, ¿no? Esta correlación, ahora sí que no es clínico patológica entre los seres humanos, ¿no? No nada más entre... ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy importante, y el hecho de poder mostrar fotos clínicas y poner abajo cortesía de, implica que hay una muy buena relación, y eso es, pucha, es lo que uno aspira a tener siempre con todo clínico, o sea, los que hacemos patología de la piel y hemos hecho patología de otros sistemas, con cualquier, o sea, la correlación clínica, clínico-patológica y la buena relación y el trabajo en equipo es ideal. Ojo, yo quiero hacer un punto nomás. Por supuesto, la rotación por dermatopatología es fundamental y está en todos los programas, incluido el programa nuestro de becados de dermatología de la Universidad de Chile y de las otras universidades. Siempre pasan. Pero esto también va dirigido un poco a los que no son dermatólogos y que no hacen una pasada, porque yo no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero las biopsias de piel las toma cualquiera, inclusive un coloproctólogo. Entonces, esto más bien no va dirigido a toda esa gente a la que yo no tengo cómo llegar, pero a los cirujanos generales, a los cirujanos que hacen plástica, pero de repente también al dermatólogo en su labor formadora de personas auxiliares en la toma de biopsias, porque no puede haber dermatólogos en todas partes, no sé cómo será en sus países, pero aquí hay una falta de dermatólogos y se está haciendo mucha teledermatología, pero las biopsias las toman especialistas que no son dermatólogos. Entonces, también va un poco esto a una llamada de atención de aquellos
que no son especialistas en dermatología, porque obviamente los dermatólogos están cada vez más metidos y les gusta mucho la dermatopatología, y la prueba está en estos webinars, ¿no es cierto? La asistencia de dermatólogo es muy alta. Pero bueno, volviendo a esto, para no atrasarme, aquí tienen un ejemplo de una biopsia, de una solicitud de biopsia, en donde, fíjense, el diagnóstico de antecedentes dice lesión dérmica inespecífica, y la muestra dice piel, lesión. Eso es todo. No hay localización, no hay descripción del color, del tamaño, del número, o sea, bueno, un desastre. Estos son los tipos de muestras que a uno o de solicitudes que a uno le crispan, ¿no? Aquí hay otro estudio que se hizo en biopsias de lesiones, de órdenes de biopsia de lesiones cutáneas, que correlacionaron con la información clínica que había de cada biopsia en la ficha clínica. Y se evaluaron las órdenes y la ficha del mismo paciente para ver lo adecuado de la información que se estaba transmitiendo en la orden. Se tomaron muchos elementos independientes como la edad del paciente, los diagnósticos previos de otras enfermedades dermatológicas que tuvieran, la localización, la duración de las lesiones, si la muestra era parcial o era completa, los diagnósticos clínicos, la impresión clínica para las melanocíticas en los criterios ABCDE, la descripción morfológica, el aporte de fotografías, y otras que eran también importantes. Se estudió cuántas veces hubo que rebiopsiar al paciente, cuántas técnicas especiales se pidieron, si hubo que hacerle corte seriado, etcétera, para cada biopsia, y cuánto se demoraron, ¿no es cierto?, en hacer esas biopsias. Y fíjense que de todos los elementos críticos, lo más importante era la impresión clínica del solicitante. Mientras más diagnósticos ponía, mientras más certera era su impresión, es decir, melanoma, no melanoma en una pigmentada, más fácil hacía el diagnóstico, menos solicitudes de cortes extra o de técnicas extras se realizaban, ¿ya? Y esto entonces, particularmente en el caso de las inflamatorias, si ustedes ponen el tiempo de evolución, en la localización, el tipo de lesiones, acelera mucho el tiempo de diagnóstico, es decir, nos facilita el trabajo. Y el caso de la biopsia anterior, ahí lo tienen. Miren esta otra, de un carcinoma vasocelular, viene con su diagnóstico, pero no tiene la localización. Y ustedes pueden decir, bueno, pero aquí está esto, no sé, sí, puede ser que sea una oreja, pero puede ser que no sé, yo no puedo estar evaluando el nivel o la aptitud artística que tiene la persona que lo envía. Entonces, también ustedes pueden hablar de este tipo de orden de biopsia, y esta es una orden de biopsia general para anatomía patológica. Ahí la importancia de personalizar la orden para, por ejemplo, aquí tienen una con antecedente ginecológico, y se trata de un hombre. Entonces tienen que personalizar la orden de biopsia para incluir información relevante, ¿ya? También este otro estudio se evaluó la adecuación de la información que se mandaba con respecto a las lesiones melanocíticas. Fíjense que se evaluó si había información sobre la simetría, bueno, todos los criterios ABCDE, los hallazgos dermatoscópicos. Fíjense que solamente en el 1% de los casos se proporcionó una foto histológica, una foto macroscópica de la lesión, ¿ya? Y en más de la mitad de los casos no había información sobre los criterios ABCDE, de una lesión melanocítica, o por ejemplo si la biopsia era completa o era parcial. Entonces, si nosotros sabemos si la biopsia es completa o parcial, les vamos a informar bordes, si no, no se puede. Entonces, mucha información que falta y que debe ir incluida en las biopsias, solicitudes de biopsias de lesiones pigmentadas. El mínimo tiene que ser el tamaño, si tiene biopsia o trauma previo, y si la muestra es parcial o total.
Ahí nosotros veremos la dificultad, pero esto no puede faltar. Fíjense este caso de una orden de biopsia nevo en región mamaria derecha. Lesión, piel. No dice el tiempo de evolución, no dice el tamaño, no dice si tiene otras lesiones, pero el dibujo, no sé, tampoco me aporta mucho. Yo lo encuentro gracioso, pero la verdad es que si esto es un nevo en sitio especial o es un melanoma, importa el tiempo de evolución, importa la dermatoscopía y importan los criterios ABCDE. Entonces, cuando uno toma una biopsia, en realidad el clínico siempre tiene que pensar que como si él estuviera viendo la histología, ¿ya? Esto lo mostró Cerroni en el Congreso de Lisboa, que tú estuviste, Marcela, hace poquito, en el Congreso Internacional de Dermatopatología, y dice él que los dermatólogos deberían analizar la imagen clínica con un ojo entrenado en histopatología y la imagen histopatológica con el ojo de un clínico. Es decir, siempre tienen que pensar que si ustedes estuvieran viendo la histología de lo que van a biopsiar, ¿qué necesitarían? Siempre ponerse en el lugar del patólogo, ¿ya? Y esto no es un pensamiento de él, es tan antiguo, lo escribió Una en el año 1927, entonces es algo que se ha venido machacando hace mucho tiempo, tratar de ponerse en el lugar. Y yo creo que con las rotaciones y con la comprensión de cómo funcionamos se pueden mejorar algunas cosas para obtener un mejor rendimiento de la biopsia. Con respecto a la técnica de la biopsia, yo no entro en eso, pero ustedes saben mejor como dermatólogos qué técnica es mejor para qué tipo de enfermedad. Sí, voy a ver un poco con respecto a la selección del sitio óptimo para algunas enfermedades, el manejo de la muestra en la fijación y transporte y la cantidad adecuada de muestra. Siempre tiene que pensar lo siguiente, los pacientes quieren que se tomen las muestras lo más pequeñas posible para que haya menos cicatriz, para que haya menos dolor y para que haya una reparación más rápida. No siempre es posible, pero en el caso de que ustedes puedan, siempre tomar la muestra más grande porque piensen que con el procesamiento, el tamaño de la muestra se va reduciendo, en el procesamiento pueden ocurrir errores de técnica, como malas inclusiones, como cortes inadecuados, y mientras más chica la muestra, más riesgos tiene. No quiere decir que el patólogo no pueda hacer diagnóstico con una muestra chica, lo puede hacer, pero tenemos más riesgos que si la muestra es grande, ¿no es cierto? Fíjense, este es un artefacto muy común, esta es una sola muestra, una sola biopsia por cilindro, y fíjense cómo se ve. Esta es una biopsia con un efecto de la pinza, esta es otra, la que está a la izquierda, y eso es lo que uno ve, una compresión de la muestra y una destrucción con falta de tejido por los dientes de la pinza. Entonces, cuando tomen la muestra, quizá me metería un poquito ahí en la técnica, que es absolutamente algo de ustedes y yo no osaría hacerles ninguna recomendación, sí les pediría tengan cuidado cuando tomen las muestras con pinza, de no ser muy fuerte, porque en una muestra pequeña, y por la ley de Murphy, siempre la compresión mecánica ocurre donde está la lesión, no al lado de la lesión. Estos son gaps que se producen en la práctica y que pueden generar errores en el diagnóstico de biopsias de patología cutánea particular, y que voy a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, en la inmunofluorescencia directa, el sitio inapropiado de la biopsia, vamos a ver un par de cosas con respecto a enfermedades ampullares y fijación. Ya lo vieron con los seminarios de Rodrigo, el rendimiento de las biopsias de cuero cabelludo para alopecia y para vasculitis. Hay algunos casos de vasculitis en los que es mejor tomar cierto tipo de biopsias y no otros. Y si tenemos una técnica inapropiada de biopsia, no podemos identificar bien si la lesión melanocítica es superficial, compromete la dermis, los márgenes, si es melanoma, si no es melanoma, si al lado tiene un melanoma y yo no sé que lo tiene, porque la biopsia es parcial.
Con respecto al sitio de toma de biopsias para las enfermedades ampollares, bueno, los estudios muestran que la sensibilidad de la inmunofluorescencia directa es bien alta, y tiene una especificidad de casi el 100%. Ahora, en algunas enfermedades hay falsos positivos, entonces es importante poner sus diagnósticos diferenciales para que en el caso de que haya un falso positivo uno sepa que se está moviendo dentro de ciertos espectros. Con respecto al pemfigoide buloso, que muchas ideas de técnicas o tips de técnicas están dados para el pemfigoide buloso. Los mejores resultados ustedes lo obtienen cuando toman la muestra perilesional y dentro del perímetro de 1 centímetro, no más alejado, o sea, en las zonas que están marcadas con amarillo, es donde van a obtener lo más probable una inmunofluorescencia negativa. Para las muestras de colagenopatía, si ustedes tienen enfermedades ampollares o enfermedades del colágeno como un lupus, una dermatomiositis, se recomienda tomar la biopsia de la lesión más antigua y también de una lesión activa. Es decir, tienen que elegir y muchas veces tienen que tomar 2 muestras, porque en estas lesiones las muestras perilesionales no tienen los anticuerpos que yo quiero ver. En cambio, en el pemfigoide buloso sí. Entonces, tienen que tener una idea de lo que van a biopsiar, de qué entidad es, para dirigir su biopsia. Lo que se recomienda es que las biopsias para inmunofluorescencia sean tomadas de la cintura para arriba. Algunos expertos dicen que es mejor tomar biopsias del tronco que de las extremidades, y particularmente en este paper se citaba que las extremidades tienen trastornos vasculares que pueden producir cambios secundarios, que pueden alterar la expresión de los anticuerpos y pueden alterar la imagen de la patología vascular en las vasculitis. Entonces, bueno, ahí si alguien tiene algún comentario para apoyar a qué podría deberse esto, es bienvenido. Ojo con dónde han puesto la anestesia para tomar la biopsia, porque ustedes pueden inducir la formación de ampollas al inyectar la anestesia. Si pueden tomar una ampolla completa, siempre tomarla. Generalmente si es pequeña y entra dentro de 1 centímetro, la pueden tomar. Y tomar en cuenta que las biopsias de lesiones ampollares pueden sufrir cambios de reparación. Por ejemplo, la reepitelización en más de 12 horas en una epidermolisis bulosa les va a producir una falsa imagen de ampolla que no está en el lugar que tiene que estar, y evitar las palmas y plantas. Con respecto a la fijación, o sea, al transporte, lo mejor, lo que más se aconseja es llevar la muestra embebida en un tissue con solución fisiológica dentro de las 24 horas. Si se fijan, al pasar 48 horas baja el rendimiento, y si la congelan con nitrógeno líquido, miren el rendimiento, baja aún más, y si se pone en medio de Mitchell, también baja. O sea, lo más ideal es lo más clásico, que es llevarla envuelta en solución fisiológica dentro de las 24 a 48 horas. Si ustedes llegan a tener el problema de meter la biopsia en formalina y decidir que la van a llevar a inmunofluorescencia y se equivocaron, pueden sacarla rápidamente, pasarla por solución fisiológica y salvarían, digamos, en el caso de que sea una biopsia de inmunofluorescencia para colagenopatía. Pero si están pensando en una enfermedad cantolítica, si tuvieron esa equivocación, lo mejor es botar al tacho esa biopsia y tomar una nueva, porque les va a dar un falso negativo. Con respecto a las vasculitis, nosotros vamos a informar si es vasculitis o no vasculitis, el tamaño del vaso y el tipo del infiltrado. Para eso vamos a necesitar una muestra para hematoxilina y eosina, y eventualmente para inmunofluorescencia, para ver los complejos. Por lo tanto, vamos a necesitar 2 muestras para vasculitis. Una que tenga más de 72 horas y que esté establecida para ver el infiltrado inflamatorio, y otra que tenga menos de 24 horas para poder ver los complejos de antígeno y anticuerpo adecuadamente. Entonces, siempre 2 lesiones.
siempre tengo que, para tomar una muestra de vasculitis, asegurarme de que el paciente no tiene un tratamiento en curso y que está limpio de tratamiento. Y si no lo sé, por lo menos citárselo al médico y decirle, al patólogo, y decirle, puede ser que esté con tratamiento, lo dejé unos 5 días, lleva 5 o 6 días sin tratamiento, ¿te parece que repito o tomo la biopsia? O sea, pescar el teléfono y conversarlo. Yamil, Sí. tienes aquí un par de comentarios. Juan Carlos dice, me gustaría que se comente la importancia del tipo de biopsia de acuerdo a la patología estudiada. Esto quiere decir si es por sacabocados, si es excisional o en uso por rasurado o afeitado. Ese es Juan Carlos. Y Mónica Gaviria dice, para inmunofluorescencia directa, ¿es bueno el medio de transporte de glutaraldehído? Y aquí no tengo el nombre, para el estudio de inmunofluorescencia, la temporalidad de la lesión también es importante como para IgA, muy buenos tips para el estudio de la inmunofluorescencia. Entonces, las preguntas son las de Juan Carlos, tipo de biopsia, y Mónica, si se puede usar glutaraldehído. Bueno, lo del tipo de biopsia lo vamos a ver ya más para el final, donde voy a ver un poco de patología neoplásica y paniculitis, que voy a dar un par de comentarios al respecto, pero eso da como para hacer una clase total. Pero efectivamente, en estos casos, lo más importante es tomar una biopsia que incluya el plexo superficial y profundo, y lo pueden hacer con un buen punch, ¿no es cierto?, 6 milímetros, y que sea profundo. Después vamos a ver para patologías tumorales que corresponde hacer una biopsia incisional, excisional, con márgenes cuando quieren ver una lesión melanocítica, evitar, lo que está en todos los libros, evitar las biopsias superficiales, para las paniculitis, esta nueva técnica de biopsia que hace una especie de biopsia en telescopado, en que incluyen el punch, luego lo siguen bajando y evitan que se quiebre, ¿no es cierto?, el tejido adiposo al sacar un punch muy profundo. Lo voy a ir viendo después. Lo del medio glutaraldehído es un medio que se utiliza para fijación en microscopía electrónica. Yo no tengo experiencia, solamente manejo la solución fisiológica que está disponible en todas partes, y se pone el fragmento de tejido en una gasa con solución fisiológica, y eso se pone en un recipiente que esté frío, que mantenga una temperatura fría con hielo, puede ser con hielo seco, pero el recipiente tiene que estar dentro de otro recipiente con hielo seco, no el hielo seco directamente en contacto, porque todo lo que congele la muestra va a producir un artefacto por congelación y va a impedir una adecuada evaluación. Después, el medio de Mitchell es un medio que tiene muy poquita formalina y tiene una solución buffer que mantiene durante una semana más o menos el tejido para inmunofluorescencia, preserva los anticuerpos y los antígenos, perdón, pero no preserva la fijación. Es un buen método para observar la reacción de la inmunofluorescencia, pero no la morfología. Entonces, uno tiene que pensar qué hacer, tratar de tomar 2 muestras, tratar de fraccionar una de las muestras para hematoxilina y eosina, y el resto procesarlo lo antes posible, llevarlo al laboratorio antes de las 48 horas. Ojalá en las 24 horas para obtener un mejor rendimiento. Yamile, dos cosas. El comentario anterior de los tips de la inmunofluorescencia es la doctora Norma Uribe. Norma Uribe, ella es patóloga acá en el Instituto Nacional de la Nutrición, una gran patóloga y además amiga, y menciona que, bueno, el glutaraldehído es para microscopía electrónica. Saludos. Y yo tengo una observación aquí en relación a las vasculitis. Salió un artículo que se utiliza la dermatoscopía, y en las lesiones que se ve un velo azul grisáceo es el mejor sitio para tomar la biopsia. Es donde se va a ver los cambios. Entonces, se puede hacer uso de la dermatoscopía para tomar la biopsia más propia, ¿no? Con respecto a las IgA, no es necesario tomar una lesión reciente y una lesión antigua, o sea, una reciente de menos de 24 horas para inmunofluorescencia, porque los antígenos se mantienen en las lesiones antiguas.
pero claro, para eso uno tiene que tener una alta sospecha de que es una enfermedad por una vasculitis por IgA, por ejemplo. Con respecto a la ubicación de la muestra, donde voy a tomar la muestra, bueno, vamos a tener lesiones purpúricas, vamos a tener lesiones livedoides. En la purpúrica ya dijimos directamente dónde está la lesión, vamos a encontrar los vasos afectados. En las lesiones livedoides se recomienda tomar la biopsia del centro pálido, porque ahí es donde vamos a ver el vaso afectado, mientras que en la zona que se ve la dilatación vascular, con ese aspecto reticulado del livedo, vamos a ver solamente dilatación de los vasos que están circundantes. Entonces lo ideal es tomar la biopsia al centro. Si se puede tomar 2 biopsias, mejor. Con respecto a las lesiones ulceradas, no es infrecuente que se tome el centro o el lecho ulceroso, por ejemplo, las úlceras de la pierna, se toma una biopsia que tiene solamente detritus celulares, que tiene tejido de granulación, etcétera, y eso tiene un infiltrado mixto y tiene una vasculitis que es reparatoria, es decir, es el proceso propio de la reparación de una úlcera que es superficial y que está inmediatamente debajo, como se ve aquí en la foto, de la úlcera, y que no nos permite hacer un diagnóstico de certeza. Yo necesito que la muestra incluya, si quiere, parte de la úlcera, pero tiene que incluir el borde sano adyacente, o sea, no el borde sano, pero el borde no ulcerado adyacente. ¿Ya? Otra cosa, cuando tienen un diagnóstico de sospecha de arteritis de la temporal, la biopsia tiene que ser grande, porque los cambios no se ven en todo el trayecto de la arteria y necesitan tomar un fragmento grande que se somete muchas veces a seriados, a cortes seriados, y por eso el diagnóstico demora. No podemos mandar a cortar la muestra completa, digamos, sin tener un diagnóstico de sospecha de eso, nos vamos a demorar. No nos va a aparecer al primer corte esa infiltrado de células gigantes alrededor del vaso, que es bastante difícil de encontrar, por cierto, y que eso se ve en los libros. Uno ve una inflamación y una sospecha de arteritis de la temporal, es raro verlo a la primera. Aquí lo que preguntaba Juan Carlos, sí, el tipo de biopsia, lógicamente para una paniculitis, la biopsia tiene que ser una biopsia profunda. Lo mejor es hacer una biopsia incisional profunda y, como les decía, tratar de evitar que se fracture la grasa con un punch. Siempre que toman biopsias para paniculitis, mandan un fragmento o piden que en patología, no sé cómo serán los laboratorios en el resto de los países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos por lo menos se maneja en el mismo laboratorio la parte de laboratorio infeccioso y laboratorio de patología. Nosotros recibimos las muestras simplemente para estudio de histopatología, pero si fuera el caso que mandan una sola muestra y solicitan cultivo, la muestra tiene que tener al menos 6 milímetros de diámetro para poder ser divisible y estudiarse por los dos lados. ¿Qué otra cosa? Las alopecias, simplemente voy a remitirme al que sabe, sabe, y con las 3 webinars que tuvimos de Rodrigo, es sería loco meterme en ese tema porque ya aclaró toditísimo. Solo les quiero mostrar esta orden de biopsia de alopecia, porque es lo habitual, lo que recibimos generalmente, piel de cuero cabelludo, pero no dice si es frontal, occipital, parietal. Dice 3 años de evolución, alopecia en estudio, no dice si es una alopecia difusa, si es localizada, y si, por ejemplo, adjuntan una foto como esta que me adjuntó un colega que trabaja en el hospital con nosotros, gentilmente, y ustedes ven que clínicamente el aspecto es muy decidor de una alopecia frontal fibrosante, ¿no es cierto? A uno le ayuda, le da un mayor nivel de confianza, busca el diagnóstico y se demora menos. La información clínica es fundamental. La localización, el número de lesiones, el tiempo de evolución, el aspecto y otros cambios en la piel de cuero cabelludo y en piel no de cuero cabelludo que pudiera tener patología. Así es como se procesan las alopecias. Esta gentileza del doctor Restrepo, que siempre nos ha facilitado sus presentaciones y además de su consejo y su ayuda y apoyo incondicional. Fíjense esta muestra
que recibió la doctora Cheihin de Quillota. Ella me facilitó estas fotografías de fragmentos superficiales de piel. Se fijan, tiene la epidermis, mucho infiltrado inflamatorio, está la muestra disgregada, hemorrágica. Son fragmentos pequeños, muy pequeños, creo que eran 3 fragmentos, y ustedes no ven prácticamente nada del folículo piloso, no ven la hipodermis, no ven la dermis profunda, y se ven algunas células gigantes multinucleadas, algunos polimorfonucleares, y ustedes dicen, pucha, qué muestra más pequeña. La orden de biopsia dice piel de cuero cabelludo. Este es un niño, creo que de 15 años, o niña de 15 años. Miren la información: mutilación grave de mano, aseo quirúrgico completo, osteosíntesis. O sea, es una orden que no es la orden propia para una alopecia, y tiene información que es irrelevante al diagnóstico. Y miren la clínica. La clínica es una placa alopécica gigantesca, y la muestra que se envió fue una muestra superficial, digamos, muy mezquina. Para un caso así, la muestra, no sé qué dirá Rodrigo, la muestra tiene que ser una muestra grande, ojalá excisional, profunda, con una sola muestra que tenga las 3 capas, y la superficie puede ser del borde de la lesión o una muestra aquí que incluya todo esto, es suficiente y no le van a hacer ningún daño al paciente porque tiene una placa gigantesca. Con respecto a las biopsias de piel superficiales, y aquí trataré un poco lo que pide Juan Carlos, fíjense que el hecho de hacer biopsias muy superficiales tiene como consecuencia obtener diagnósticos inespecíficos. En el caso de esta biopsia que ven aquí, hay una proliferación tumoral escamosa que contacta el borde y que no está completamente representada. Esta biopsia es muy superficial para descartar un carcinoma escamoso. Entonces, necesita una biopsia completa, con margen sano. Esta otra es una biopsia muy superficial para hacer el diagnóstico de una lesión verrucosa, ya sea viral, ya sea una queratosis actínica, o un carcinoma escamoso muy bien diferenciado, un queratoacantoma. Entonces, lo que esto va a merecer es un diagnóstico genérico. Entonces, va a demorar, porque el patólogo o el dermatólogo va a llamar al patólogo y le va a decir, ¿y te parece que podría ser un queratoacantoma? ¿Y te parece que podría ser? O te mando la foto, y ahí nos atrasamos 1 semana o 2 semanas más. Esta biopsia que ustedes ven acá abajo es una biopsia de una lesión melanocítica que compromete la dermis y que los bordes están, digamos, comprometidos. No se sabe si esta es una biopsia completa o parcial. Entonces nosotros no podemos descartar. Si preguntan un melanoma, la respuesta va a ser, en lo examinado, no, pero no podría descartar que adyacente o abajo haya alguna otra patología. Y esta otra biopsia, para un carcinoma vasocelular, no tiene lesión. Entonces yo voy a decir que en lo examinado no veo lesión, y que si la sospecha clínica es muy alta, es porque probablemente la lesión está aquí abajo y yo no llegué a ella. Con respecto... ¿Tienes unos cuantos comentarios, Mile? En relación a las paniculitis, dice Elizabeth, yo recomiendo un doble sacabocados de 6 milímetros. En el primer punch saco epidermis, dermis, y sale algo de panículo, y con el segundo punch es más o menos lo que decías tú en telescopio, ¿no? Saco el pedazo de grasa adicional. Siempre les digo a mis residentes que si no sacan un buen pedazo de tocino es difícil diagnosticar el tipo de paniculitis. Claro Y que el sí. doctor Eduardo Poletti dice, distinguida doctora Yamile, por favor expréseme su opinión sobre su experiencia en la biopsia de sacabocado obtenida de forma tangencial en la concha auricular, por ejemplo. Muchas gracias, doctor Poletti de México. Y Ay, doctor Poletti, qué difícil. Yo no tengo, no sé qué experiencia con eso, la verdad que no, pero después te voy a dar mi experiencia de las que tengo de la concha auricular, pero no dice incisional. Juan Carlos Garcés, no sé si pasa en sus países, pero acá, que es en Ecuador, en Guayaquil, a veces llegan las solicitudes con los datos que arroja el sistema de acuerdo al código que ha puesto el dermatólogo para el pago del seguro. Muy cómodo para el dermatólogo, pero no nos da suficientes datos.
Son los comentarios, Mile. Si los quieres contestar ahorita o al final. Con respecto a las biopsias de la concha auricular en forma tangencial, yo te puedo dar la experiencia, basado en mi experiencia, yo recibo afeitados de lesiones neoplásicas, generalmente son queratosis actínicas o carcinoma escamoso, y el informe, como son biopsias incisionales, el informe es resecar con margen sano. Yo recibo muestras de concha auricular completa. O sea, llega la concha auricular completa y hacemos el mapeo y la evaluación de la profundidad. No de biopsia, o sea, la biopsia incisional yo creo que es para corroborar un diagnóstico, para tomar una decisión terapéutica que va a resecar la concha completa. La verdad es que son biopsias por afeitado. Uno puede decir en una biopsia por afeitado, y lo van a ver ahora, proliferación queratinocítica bien diferenciada, superficial, y el dermatólogo tiene que tomar la decisión, porque después lo van a ver. Nosotros informamos lo que ustedes nos mandan, y cuando la muestra es una muestra superficial, el diagnóstico no va a ser nunca completo. No me acuerdo qué más, lo que dijo Juan Carlos, bueno, aquí no, no toman el diagnóstico clínico, toman el diagnóstico histopatológico, entonces mucha gente trata de no informar los nevos melanocíticos congénitos que implican una preexistencia. Bueno, eso ahora ya se ha cambiado un poco la ley acá, pero una preexistencia que no va a ser cubierta por el seguro médico, entonces en vez de poner neomelanocítico congénito, se le pone de tipo congénito, con rasgos congénitos, y echa la ley, echa la trampa. Pero no, en general no hay un impedimento del seguro, o el seguro no es un impedimento para que la orden de biopsia tenga todos los diagnósticos diferenciales posibles que nos permita a nosotros hacer un buen diagnóstico histopatológico. Por lo menos no se toma ese diagnóstico aquí como para el seguro. No me acuerdo si me quedó algo pendiente de las dudas. No, nada más. Gracias, Mile. No, gracias a usted y gracias a Liz por los comentarios y a todos por sus comentarios, porque la idea es ir nutriéndose de la experiencia de cada uno para mejorar esto, ¿no? Porque de repente hay cosas que uno ve y otras que ven otros colegas y que también son para llamar la atención y se pueden mejorar con un pequeño cambio de actitud. Con respecto a las neoplasias lo que yo puedo hacer para mejorar el diagnóstico del dermatopatólogo, sin duda, y lo hemos visto con los casos de Elizabeth, las biopsias de los linfomas cutáneos pueden requerir más de un set de biopsias a lo largo de mucho tiempo. Generalmente pueden pasar 10 años fácilmente hasta que el paciente se le diagnostica una MF, y la idea es tomar al menos 3 biopsias de sitios diferentes y de diferentes aspectos las biopsias, si tiene lesiones nodulares, en placa, lesiones ulceradas, representar en las muestras todo la gama de aspectos que tiene la lesión. Con respecto a las lesiones queratoacantoma versus carcinoma escamoso, es fundamental, si ustedes quieren el diagnóstico de un queratoacantoma, incluir el tiempo de evolución. Una lesión queratinocítica bien diferenciada, tumoral, crateriforme, pero que no viene con su tiempo de evolución, o que su tiempo de evolución es mayor a un año, por ejemplo, no apoya el diagnóstico de un queratoacantoma. Si viene con la información clínica pertinente, vamos a poder decir queratoacantoma o carcinoma escamoso, pero si no viene con el diagnóstico, o sea, con la clínica, no se va a poder decir eso. Y muy importante, para poder evaluar un carcinoma escamoso y un queratoacantoma, que vendría a ser, y eso es tema de otra discusión, otro webinar, no sé si alguien quiera tomar la pelota por ahí, pero necesita el queratoacantoma un espesor, y para ello la muestra debe incluir dermis. Y por último, con relación al dermatofibrosarcoma protuberans y dermatofibroma, fíjense que si ustedes hacen una biopsia que contenga hipodermis y por lo tanto permita evaluar el clásico margen infiltrativo que tiene este dermatofibrosarcoma protuberans, se ahorran hacer una inmunohistoquímica. En el caso contrario, y como pueden ver en esta muestra acá, existe muy poco tejido adiposo que no permite evaluar adecuadamente
lo que se ve en la foto de la izquierda, que es la infiltración en forma de encaje, que tampoco se puede evaluar correctamente porque esta es una muestra incisional y no tomó completamente el borde de la lesión, como ven le falta aquí al lado, les puede hacer dudar si esto es un dermatofibroma o dermatofibrosarcoma protuberans. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una inmunohistoquímica que la va a pagar el paciente, un CD34 y un factor 13A, y eso les va a permitir, ¿no es cierto?, salir de la duda. Pero lo ideal es que con una muestra bien tomada se evite hacer la inmunohistoquímica. Acá tienen un caso de un hombre de 49 años que tiene un tumor en la ceja y no hay más antecedentes, y esta es la muestra. Fíjense que es es una proliferación queratinocítica bien diferenciada, queratinizante, pero que tiene aquí unas células que queratinizan cada vez menos y que contactan el borde con la tinta. El diagnóstico era queratoacantoma. El diagnóstico puede ser queratoacantoma, pero yo no me animaría a informar un queratoacantoma cuando no me dicen el tiempo de evolución y si yo no estoy viendo el borde de infiltración. Si yo no veo la silueta completa de la lesión en una muestra superficial, lo más probable es que haga un diagnóstico genérico y que va a llevar a que el dermatólogo me pregunte, ¿y tú lo ampliarías, no lo ampliarías? ¿Y qué hago? ¿Le saco el espesor? ¿Y si fuera un carcinoma escamoso? Bueno, con dar el tiempo de evolución se puede solucionar muchas cosas. Cuando uno tiene una muestra que viene con una orden que tiene información regular, digamos, o en la cual el diagnóstico clínico no es concordante con lo que yo estoy viendo, tenemos varias opciones. Podemos llamar, preguntar, buscar fotos. En el caso de que no se pueda hacer nada de eso, uno puede informar una biopsia como negativa, y los hallazgos negativos no son malos. Los hallazgos negativos generalmente me permiten descartar opciones diagnósticas que yo puedo tener y, digamos, dirigir una nueva biopsia. Pero los hallazgos negativos son útiles, por ejemplo, la ausencia de hongos, la ausencia de vasculitis, la ausencia de granuloma, o a veces la ausencia de ningún tipo de inflamación. Por ejemplo, es clásico cuando mandan una muestra de vasculitis y no se observa ni siquiera un infiltrado perivascular o extravasación de glóbulos rojos. Entonces, uno a veces tiene que recurrir a esto, que es, la muestra podría no ser representativa de la lesión, y uno lo dice, bueno, sin ofender, ¿no? Pero el clínico a veces se siente ofendido porque dice, ¿cómo? Mi muestra no es suficiente. Bueno, es que a veces la muestra o no es representativa porque se tomó una lesión que ya no tenía los cambios, o la muestra aparentemente, clínicamente, muestra algo que no es lo que permite hacer el diagnóstico patognomónico, o sea, no tiene los cambios patognomónicos para hacer el diagnóstico. En ese caso, invita, ¿no es cierto?, esto a hacer una reunión con el dermatólogo, conversar, obtener más información, o eventualmente repetir el diagnóstico, la prueba. O sea, no se sientan ofendidos cuando uno les pide que repitan la muestra, y uno le pone, podría no ser representativo, para no crear un conflicto con el paciente, porque el paciente también va a reclamar y va a decir, ¿cómo? Me tomó una muestra y la muestra no sirve. Bueno, hay formas delicadas de ponerlo para seguir llevándose bien con el dermatólogo. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Y un poco resumiendo ya para ir terminando con esto, vieron que la orden es muy importante, no enviar una orden incompleta, indicar. Lo que no deben hacer es indicarle al patólogo las técnicas que tiene que hacer, porque en el caso anterior, por ejemplo, yo tuve un caso de una vasculitis, o no una vasculitis, una tuberculosis, en donde me indican que haga una tinción de Sil-Nielsen o un fitefaraco, y la muestra no tiene ni siquiera un infiltrado inflamatorio significativo, o un granuloma, o una pizca de necrosis. Entonces, yo no puedo hacer una tinción en algo que no tiene un sustrato, o hacer una inmunohistoquímica sin ver antes la histología con HE. Otra cosa que no se debe hacer es enviar una orden de biopsia que hemos pedido que sea llenada por un tercero y que no la revisemos. Por ejemplo, yo no sé, esta orden de biopsia, pero una queratitis actínica. Yo, si no recuerdo mal, la queratitis es la inflamación de la córnea, ¿verdad?
y aquí tienen la muestra en las rodillas. Entonces probablemente fue dictado algún auxiliar o algo y llega a esta muestra así. O esta otra que figura un nebu tricolémico nasogeniano derecho y un dibujo, la verdad que el dibujo no aporta mucho. Hay que revisar bien y ponerse en los ojos del patólogo a ver si lo que le estoy poniendo tiene alguna utilidad o no. Y pensar siempre, lo que yo envío es lo que yo voy a obtener. La información que yo envíe me va a hacer obtener un mejor diagnóstico. Así sea que yo envíe una información con mucha fotografía, con mucha descripción clínica, con varios diagnósticos clínicos. Siempre se decía que el que ponía más de 3 diagnósticos porque estaba totalmente perdido. Bueno, no importa, si me ponen 5 y yo tengo para descartar 5 diagnósticos con la histología que veo, voy a tener un poco más de confianza en mi diagnóstico si es que no encuentro los hallazgos patognomónicos. Y bueno, y para terminar, y si quieren después comentamos, o cada uno, me encantaría que cada uno de los dermatopatólogos que están asistiendo diera su experiencia y aportara, digamos, alguna otra reflexión para mejorar el rendimiento de la biopsia. Estas son las reflexiones que yo digo que son importantes a tener en cuenta, que el tamaño sí importa. Mientras más muestras ustedes manden, mejor va a ser el rendimiento de la biopsia que le tomaron al paciente. Lo que abunda no daña. Mientras más fotos manden, mejor. Si uno puede comparar la foto histológica con la foto histológica con la foto clínica, sin duda que el diagnóstico va a salir mucho más fluidamente. O sea, es distinto ver una lesión melanocítica con la foto clínica o dermatoscópica que muestra un claro melanoma, a estar viendo una lesión a ciegas en donde están dudando, ¿será melanoma? ¿Será un Spitz atípico? ¿Será un tumor spitzoide? Lo vemos siempre eso. Tómese su tiempo. La solicitud de biopsia hay que llenarla con tiempo, no se puede delegar, y si se delega se tiene que revisar. Y lo ideal es tomarse su tiempo en hacer una biopsia personalizada para dermatopatología. No se puede usar la misma orden de biopsia que se usa para Papa Nicolau, para ginecología, para cirugía de cuello, etc. Y esa biopsia hacerla llegar a las personas que no son dermatólogos y que toman una biopsia para instarlos a que, aunque sea con una checklist, vayan llenando lo mínimo indispensable para el diagnóstico. Lo negativo no es malo, ya vimos que en biopsias insuficientes o inadecuadas, el hecho de saber que no vamos a encontrar ciertos diagnósticos también puede ayudar al dermatólogo. Involúcrese y ayude, como les dije, si ustedes están haciendo las cosas como corresponde y saben llenar bien una orden de biopsia, saben tomar bien las biopsias, hagan talleres para la gente que no es especialista y que tiene que hacer su trabajo por deficiencia de especialistas. Entonces traten de formarlos por el buen camino. La tecnología la lleva, lo que quiere decir que aquí la tecnología es el boom y es lo que manda. Tratar de hacer llamados telefónicos, WhatsApp, mandar fotos, hacer una conferencia, tiene un valor mucho más bajo que una técnica histológica o una inmunohistoquímica que puede llegar a costar 50, 100 dólares y ustedes están ahorrando eso con solamente mostrar una foto digital sacada con un smartphone. Y por último, lo más importante es la comunicación entre el dermatólogo y el dermatopatólogo para llegar a un éxito en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente, y eso se va a hacer, ¿no es cierto?, siempre con un diálogo entre el patólogo y el dermatólogo o el tratante, y no se puede hacer si no hay un equipo de trabajo que habla el mismo idioma. Este es mi equipo de trabajo del Hospital San Borja, en donde yo trabajaba todos los días, pero ahora con la cuarentena los echo mucho de menos a todos, me hacen aprender muchísimo, me colaboran muchísimo, tenemos una orden de biopsia, no alcancé a poner la foto, pero totalmente computarizada, en donde la letra se entiende perfectamente, en donde no escatiman en frases con diagnósticos, sugieren diagnósticos muy completos, descripciones muy completas, y bueno, eso se logra haciendo que cada uno se involucre con los ojos del otro en el trabajo del otro. Y eso, bueno, espero que les haya servido y que
que puedan aportar algunos tips diagnósticos más o tips para mejorar la biopsia cutánea. Y todas las críticas y todos los comentarios son bienvenidos porque se trata de aprender y de mejorar, digamos, la comunicación entre nosotros. Muchas gracias. Yamile, fue espectacular tu conferencia, la verdad es que la disfruté enormemente. Y tenemos aquí otros comentarios, dice el doctor Juan Eduardo Rocha, además de que había hecho un anterior de la correlación clínico-patológica, que sí la leí, pero esta me parece muy importante, dice, en relación a lesiones sospechosas de nevo desplásico, ¿existe alguna implicación en el procesamiento de los bordes de la pieza quirúrgica entajada en pan contra en face? O sea, como sería un transoperatorio. ¿Cómo? En relación a las lesiones sospechosas de nevo displásico, ¿existe alguna implicación en el procesamiento de los bordes de la pieza quirúrgica entajada de pan contra en fase? En la biopsia quirúrgica de las lesiones melanocíticas, a diferencia de lo que se hace con el vaso celular, que se puede cortar en tajada de pan y que no hay una baja en el rendimiento en la evaluación de los bordes, yo particularmente en las lesiones melanocíticas, no sé si es eso lo que me estás preguntando, pero corto las muestras en forma paralela e incluyo las tapas, por decirlo así, de la hogaza de pan, las incluyo por el lado pintado con tinta y las hago cortar superficialmente para evaluar sus bordes. Eso es lo que yo hago con todas las lesiones melanocíticas. No sé si eso responde. Sí, en relación, bueno, muchas felicidades por el tiempo y la experiencia, dice María Alejandra Solano, María Díaz también, muchas reflexiones, me encantan las reflexiones, muchas gracias. Elizabeth Borges, charla tan extraordinaria, quisiera que la vieran no solo los residentes o becados, sino toda persona que obviamente que pasa por las biopsias de piel. Felicidades, Yamile. Netsmar Pinto, gracias, excelente conferencia. Harold Bolaños, muchas gracias. Excelente reunión. Saludos desde Popayán, Colombia. Verónica Alba, gracias doctora. Rodrigo Restrepo, excelente charla. Muchas gracias, Yamile. Isabel Arias, ella es dermatóloga de México. Muchas gracias por los excelentes tips. Juan Eduardo Rocha, excelente, muchas gracias. También Juan Carlos Garcés, muchas gracias, excelente y útil tema. Y así seguimos con las informaciones. Y dice, yo creo que es el de Norma, deberían de ser los mandamientos de los patólogos a los clínicos en la patología en general. Sí, es Norma Uribe. Qué buena exposición, dice Guillermo Rocha. Él es un patólogo, dermatopatólogo que está allá con Omar Sangüesa. Muchas gracias, doctora. Isabel Aya. Soy médico veterinario, me gusta mucho la dermatología y esto es muy enriquecedor. El doctor Poletti, lo mismo, excelsa dupla México-chilena, Marci Yamili, versátil, ágil y asertiva. Y Norma Uribe, nuevamente, nosotros los patólogos también debemos hacer compromiso de entender a los clínicos con quien trabajamos, entendiendo la clínica y laboratorio. Felicidades, muchas gracias. Y así, otros dos de muchas felicitaciones, Yamila. Bueno, gracias a ustedes. Y me encantaría, no sé, pues si hay tiempo y Juan Carlos quiere dar algún tip, que lo veo ahí, y puede dar algún tip también, o Rodrigo, bueno, ya nos dio todos los de las alopecias, yo aprendí muchísimo y aprendo siempre, y siempre es bienvenido que a uno le den consejos, ¿no es cierto?, para poder hacer mejor el trabajo, pero sin duda que sin el aporte del dermatólogo, la calidad no es lo mismo, el tiempo no es lo mismo, y pucha, qué rico trabajar con un nivel de confianza alto, de autoconfianza, mejora con el aporte del clínico. Pues hasta ahí, dice Juan Carlos, pues nada más que agregar. Gracias, Yamile. Entonces hemos llegado, nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que fue bastante bueno. Y las reflexiones del final están espectaculares, Yamile. Como dice, Ahí lo debería dejo ser para que lo tomen. nuestro mandamiento. Pues muchísimas gracias, nos veremos el próximo miércoles. Entiendo bien que Juan Carlos Garcés de Guayaquil nos dará otro tema sumamente interesante para seguir aprendiendo dermatopatología en familia. Muchísimas gracias, tengan un excelente día y cuídense mucho. Chao, muchas gracias a todos. Gracias, bye. Chao, chao.